¿Cuántos pueden alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Rey y Salvador Jesús, el Cristo? Saludamos al pastor, a la pastora por esta bella congregación, trabajo. Saludamos a la madre de nuestro hermano Junior, su esposa, nuestra hermana Diana, la madre de nuestro hermano Edgar, el hermano Jimmy, que lo hemos conocido por varios de años, hemos compartido con él en 2 ocasiones. Aprendí mucho de su hermano, el cual queremos y lo tenemos en nuestros corazones y nuestras oraciones. Amén. Saludamos a la iglesia. Lucen bien en este día. Si hay un amigo o una amiga en medio nuestro, te quiero decir que después de la persona del Espíritu Santo, eres tú la persona más importante en esta casa, en este lugar. Cristo vino a buscar el que se había perdido, aquel que está necesitado de un milagro, de ser libertado, de ser sano, de ser completo en él. Amén. Por la gracia y la misericordia de Dios, soy subdirector del hogar New Challenge. Llevo aproximadamente 11 meses en el hogar y solamente la gracia de Dios puede hacer eso. Dios es bueno, Dios es fiel. Le aconsejo que abran su corazón y permitan que en el Espíritu Santo le ministre en su vida, le traiga a memoria lo bueno y lo grande y poderoso que Él es. Sabemos que esta es una congregación donde se enseñan bien, donde los educan. Siempre el hermano Edgar me hablaba bien de la pastora y de la congregación y cómo buscan de Dios, que hay armonía, que hay amor y se siente algo muy especial en esta casa. Y le aconsejo que le den valor e importancia a lo que ustedes tienen, lo que Dios les ha dado, porque vamos a muchos lugares y a donde vamos, lamentablemente y triste es decirlo, que no se siente lo que se siente en este lugar, y damos gloria y honra a Dios por eso. Amén. Rápidamente le voy a pedir que se pongan en pie, pongan sobre sus pies. Busquemos la palabra, libro de Salmo, un salmo muy conocido, capítulo 27, versículos 13 y 14. Y cuando todos lo tengan, pueden responder con un fuerte amén. Como Joey, yo soy una persona que me gusta más el inglés, fluyo más en inglés, pero Dios nos está enseñando y vamos a predicar en español. Siempre estudio y leo en inglés y lo tengo que traducir a último momento. Tengo un gran problema y tampoco me gusta escribir. Amén. Y eso es otro problema. Amén. Pero estamos aprendiendo. Amén. No soy predicador, no soy maestro, soy hijo del Dios viviente por su gracia. Vamos a hablar lo que Dios nos ha dado. No le vamos a añadir ni le vamos a quitar. Amén. Salmos capítulo 27, versículos 13 y 14 dice: con la bendición del Padre, en el nombre de Jesús y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Le voy a pedir a la pastora que me lleve en oración. Amén. En el nombre de Jesús, comiendo en tus manos. Espíritu, mi alma, mi ministra, rompe cadenas podridas, al enfermo, liberta el cautivo en la palabra. Dame los versículos, ayúdame Dios, habla mi vida, habla este pueblo, a cosas grandes, que salgamos transformados, renovados, llenos de fuerza nueva. Despierto nuestro espíritu, animado para seguir peleando hacia gracia adelante en Cristo Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Padre, en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Se pueden sentar. Vamos a predicar en base a testimonio y luego vamos a llegar a los versículos que hemos leído. Amén. Cuando veníamos de camino en la guagua hacia acá, yo estoy hablando con el hermano Joey y estamos hablando de los cánticos, las canciones ayer más antiguas. Y el hermano Joey comienza a hablarme de una canción que se llama Amazing Grace, la asombrosa gracia de Dios. Y comienza
a decirme la historia, cómo vino y escribieron esta canción. Lo que él no sabe, pero lo que Dios sabe, es que yo estaba meditando en estos versículos mientras venía y estaba pensando en el momento difícil que le toca al cristiano vivir, a la aflicción, a las pruebas. Y el hermano Joy comienza a decirme, había un hombre que tenía una madre cristiana y él estaba a cargo de un barco de esclavos y se levantó una tempestad, se levantó una tormenta y él se había recordado de su madre, se había recordado de Dios y comienza a hablar, a dialogar, a gritar al cielo y le pide a Dios que calme la tormenta. Se duerme cuando despierta, la tormenta está calmada y así él llegó a escribir esa canción, asombrosa gracia de Dios, amén. Y él clamó, él creyó y esperó y Dios trajo respuesta a su vida. Predicamos bajo el tema espera en Dios. Yo quisiera decirle y poder decir en esta tarde que yo fui criado en un hogar cristiano y quisiera que mi testimonio sería de esta manera, que nunca me había apartado de los caminos del Señor, que siempre desde mi niñez le servía a Dios, que temí su nombre, respetaba a Dios y que estuve en alta estima a Dios y que le di valor e importancia y nunca probé el mundo. Pero en mi caso, mi testimonio no es así. Mi padre fue mi primer pastor. En mi casa me enseñaron, me educaron, me aconsejaron y me dijeron que en Él estaba la vida, que en Él había paz, que en Él había gozo. Mi padre me enseñó que debería amar a Dios sobre todas las cosas. Mi madre me enseñó que Dios era santo y que debía respetarlo. ¿Qué sucede? Me recuerdo bien, iba a la iglesia y los otros días un hermano hace una pregunta durante un estudio y me dice, Eliezer, ¿por qué nosotros no estamos experimentando o viviendo como vivía la iglesia primitiva? Libro de los Hechos, la Biblia dice que estaban de acuerdo, que estaban en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo espíritu, que compartían, se amaban los unos a los otros y Dios añadía a los que iban a ser salvos. Y yo le contesté y le dije, tú sabes lo que está sucediendo, que un reino dividido no puede permanecer. Y es triste decirlo, como dijo la pastora, hay mucha gente que son religiosos, un espíritu de religión que han opacado el amor y han limitado a Dios. Y nosotros no somos gente religiosa, sino que le creímos a un Cristo vivo, a un Dios que vino a salvar, a un Dios que vino a libertar, a un Dios que vino a sanar. Amén. Y me recuerdo cuando yo era muy pequeño, mi padre siempre tenía algo que hacer. El lunes era algo así, no en esta orden, era culto de oración. El martes era culto de niños. El miércoles era culto en los hogares, lo que se conocen hoy en día como células. Eso no es nada nuevo. Eso siempre ha existido. Lo que sucede es que se dejaron de hacer. Y Dios vuelve y lo trae, amén, porque son de mucha importancia. Yo iba a la cárcel con mi padre. Me recuerdo cuando era niño entrar en la cárcel y mi padre me apuntó a un hombre y me dijo, ese es tu tío. ¿Tú sabes por qué él está aquí? Porque él ha sido desobediente. Mi padre trabajaba 40 a 50 horas a la semana y siempre trabajaba en la obra de Dios. No se quejaba, siempre buscaba el bienestar de los otros. Muchas veces se olvidaba de él mismo. Amén. ¿Y qué sucede durante el tiempo? Voy naciendo, tengo aproximadamente 8 o 9 años y algo sucede. La Biblia dice que en el mundo, Jesucristo hablando, tendréis aflicción, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Se levantó una tempestad, se levantó el enemigo de nuestras almas, el diablo, el demonio, su ejército, como tú quieras ponerle. Y comenzaron a acusar a mi padre de muchas cosas.
No sé en sí de qué lo acusaron, pero me imaginé después de luego hablar con mi madre. Y mi padre atravesando un momento difícil, en esa angustia, en ese dolor, en esa soledad, que los mismos de él se habían levantado contra él. No es sorprendente, la Biblia dice que los enemigos muchas veces son los de nuestra propia casa. Mi padre toma una decisión. Triste es decir una decisión mala. Mi padre siempre ha sido un hombre ejemplar. Nunca lo ha visto hablar malo de alguien. Siempre me ha dicho, hay que orar, hay que amar. No hay razón, no hay motivo, no hay excusa para dejar a Dios. Dios es bueno, Dios está con nosotros. Hay que seguir hacia adelante. Y mi padre decide entregar la iglesia, entregar el ministerio. Y me recuerdo que mi padre me dice que un hombre, un anciano de la iglesia, le había dicho, hermano Aurelio, si tú entregas esta obra, vas a sufrir. Vas a pasar por muchos momentos difíciles. Damos gracias a Dios por los ancianos que todavía hay en las iglesias, que nos hablan, que se dejan usar por Dios, que nos aconseja. Amén. Y mi padre entrega la obra. Nos mudamos para Florida. No duramos mucho tiempo. Regresamos a Massachusetts. Y ahí comenzó la destrucción de una mala decisión. Las decisiones son muy importantes en nuestra vida. La decisión puede determinar tu éxito, tu victoria, tu triunfo, también como puede definir tu destrucción, puede definir tu caída. Mi padre y mi madre se divorcian. Mi padre parte, mi padre sigue en el camino, pero tuvo que pagar por una mala decisión. Hay consecuencias cuando tomamos malas decisiones. Amén. ¿Qué sucede? Ustedes se pueden imaginar el hogar que antes alababa y glorificaba a Dios estaba alejado de Dios, alejado de su amor, alejado de su maravillosa persona, el Espíritu Santo, aquel que nos guía hacia toda verdad y a toda justicia, aquel que nos convence de todo pecado, aquel que trae a memoria la grandeza de un Dios vivo. Y yo a una temprana edad comencé a experimentar con el mundo, comencé a fumar cigarrillo, comencé a beber licor. Comencé a fumar marihuana, comencé a hacer trabajo por dinero, por ganancias deshonestas, como romper ventanas, explotar goma, traer esto aquí, traer esto allá. Y en el pecado uno va siendo formado, uno va creciendo, uno va de mar en mar, de peor en peor. Nada se pone bien, nada se arregla cuando uno está alejado de Dios, envuelto en el pecado y en la maldad, alejado de la vida. Y muchas veces estamos existiendo, pero no estamos viviendo. La vida está en Cristo Jesús. Me recuerdo cuando estaba en el mundo, yo decía, yo estoy entre los vivos, muerto. Simplemente existo, estoy alejado de Dios. Amén. Y comienzo a crecer en el pecado. Me voy de la escuela, mi novia cae embarazada a los 16 años. Pienso que tengo que ser un hombre y en mi mentalidad ser un hombre era traer dinero y proveer por su familia. Tan ignorante que yo estaba, tan lejos que de la verdad yo estaba. Me voy de la escuela, comienzo a experimentar y vender droga y aparentemente todo está yendo bien. Hay dinero, hay muchas amistades, por decirlo así, entre comillas, muchos privilegios y uno se siente bien, pero en el interior hay un vacío que solamente puede llenar Jesucristo. Me recuerdo bien, aparentemente lo tenía todo y venía saliendo de un punto de droga. Y comencé a pensar dentro de mí, me había recordado de todos los buenos consejos que había recibido. Y comencé a decir, aparentemente lo tengo todo, pero hay un vacío en mí. Y yo sé que solamente Dios puede llenar ese vacío. El rey Salomón dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dando a entender que nosotros hemos sido demasiado de muy grandes para las cosas pequeñas de este mundo, de este mundo terrenal. Pueden llenar ese vacío solamente alguien eterno puede llenar ese vacío que hay en vosotros.
voy creciendo y de momento y de repente me veo en el suelo, convierto un adicto, ya no tengo dinero, ya no hay amigos, todo me han dado la espalda y sigo así por un largo tiempo, un largo periodo, aproximadamente 10 años en ese transcurso desde que comencé a vender droga hasta unos años atrás. Y me recuerdo que Dios comenzó a tratar conmigo fuertemente y permitió en el 2007 que yo llegara a este mismo ministerio. Y aunque fui criado en el evangelio, simplemente conocí a Dios de oído. Nunca lo había experimentado. Nunca tenía una relación verdadera con Él. Nunca me había acercado a Él y había abierto mi corazón. Y me recuerdo que llegué destruido, cautivo. Y comencé a buscar de Dios. Comencé a orar. Oraba mucho, pero no leía mucho, no leía lo suficiente. Y hay un gran problema porque tenemos que tener un balance. Tenemos que orar, tenemos que estudiar, tenemos que meternos en la palabra, tenemos que profundizar en ella, tenemos que escuchar los buenos consejos, tenemos que dejarnos llevar, amén, por nuestros líderes, por los hombres y las mujeres que Dios ha puesto enfrente de nosotros para guiarnos y conducirnos en el camino. Y comencé a aprender un poco y Dios comenzó a libertarme y tratar en muchas áreas en mi vida y caí en gracia y Dios comenzó a enseñarme, Dios comenzó a educarme. ¿Y qué sucede? Comienzo y le pido a Dios que me dé una familia, quería una esposa, quería una hija. Le dije a Dios muchas veces, Dios, solamente quiero servirte, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Estoy ahí como 2 años y salgo en victoria, salgo con la bendición, tanto así que tenía un trabajo de 7 pesos a la hora en el programa por 2 años, pero en esos 2 años le fui fiel a Dios, diezmaba. Ayudaba cuando podía ayudar. Nunca me había faltado nada en esos 2 años con un sueldo de 7 pesos a la hora. Familiares me estaban llamando y le decían a mi madre, dile a Jay como me dicen que me llame. Nunca lo había visto, nunca lo he conocido. Le siento mandarle una ofrenda todos los meses. A mí nada me faltaba. Cuando salí del trabajo, Dios me bendice con un trabajo de 25 pesos a la hora en un funeral. Amén. ¿Y qué sucede? Me dan un cuarto de gratis. No tengo que pagar renta. Me compran todo del hogar. Hasta me compraron una guitarra. Me compraron gabanes. Y estoy en el plan. Estoy en la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucedió? Por un momento me había olvidado de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Dios me había concedido las peticiones de mi corazón. Me dio una esposa. Me dio una hija, tanto que fue así que me recuerdo cuando estaban averiguando si iba a ser hembra o hombre. El Espíritu Santo me dice, te has dado todo lo que tú me has pedido. ¿Qué más tú quieres que yo haga? Yo no sé lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé de a dónde Dios te ha librado. Yo no sé lo que tú estás atravesando, pero de algo estoy seguro, que Dios sabe nuestra entrada. Dios conoce nuestra salida. Antes que la palabra esté en nuestra boca, Dios, el omnisciente, lo sabes todo. No hay necesidad para rendirnos. No hay necesidad para volver atrás. No hay necesidad para experimentar el fracaso, el dolor, la angustia que mucho tiempo hemos experimentado. En el momento difícil hay que creerle a Dios. Me olvido de Dios. Dejé de diezmar. Dejé de ofrendar. Dejé de orar. Dejé de leer la palabra. Y de momento, antes, cuando le era fiel a Dios y tenía una relación con Él, nada me faltaba con 7 pesos a la hora. Cobraba 25 pesos a la hora. Y ya el lunes y el martes estaba pelado, como decimos nosotros. No tenía nada en el bolsillo, no tenía nada en la bolsa. Amén. Y comencé
a descender y vuelvo tristemente, con dolor en mi corazón lo digo, a caer otra vez en la garra del enemigo. Cuando nos alejamos de Dios, no podemos esperar nada malo. ¿Qué sucede? Vuelvo y caigo. Después que Dios me había levantado en una iglesia, era presidente de los caballeros, estaba aconsejando a los jóvenes, estaba saliendo afuera a ministrar, ya a lo último estaba yendo a las conferencias y las reuniones con el pastor conciliar y estaba cayendo en gracia con Dios y delante de los hombres, y Dios quería hacer algo mayor, porque Dios siempre está dispuesto a hacer algo más grande, algo mayor de lo que estamos experimentando o viviendo en el momento, porque Dios que nosotros le servimos no está limitado a ninguna palabra, a ninguna opinión, a ningún momento, a ninguna condición que estamos atravesando. Dios puede ser algo más grande, Dios puede ser algo mayor. Al último entrego todas mis cargas porque estoy mal. Y debemos de reverenciar y respetar a Dios. Debemos de reconocer nuestra condición cuando estamos mal delante de Dios. Libro de Apocalipsis, cuando Juan le escribe, le dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras. Yo conozco que tú has sido paciente, que has sufrido, pero tengo una cosa contra ti. Y yo estoy compartiendo esto porque así es que Dios me ministró después que yo había caído. Tú sabes lo que sucedió conmigo. Me agarré, me acostumbré, me acomodé en el título, en la posición que Dios me había dado, y dejé de hacer las cosas que me habían llevado a hallar gracia delante de Dios y los hombres. Y eso era orar, ayunar y ser obediente. Porque si algo Dios demanda de cada uno de vosotros es que seamos obedientes. En la obediencia está la bendición. En la obediencia a nuestro gran Dios, a nuestro pastor, a nuestras pastoras, a nuestros líderes. Por más que pensemos, por más que opinemos, por más que no nos guste, es necesaria la obediencia. Amén. Porque ahí es que Dios se glorifica. Y me recuerdo bien que el Espíritu Santo me ministraba y me dijo: dejaste tu primer amor. Muchas veces hay que analizar vuestra condición, analizar vuestro corazón y volver al primer amor. Es triste decirlo. Yo sé que esta es una iglesia de oración, pero en muchos lugares las reuniones, los cultos más pequeños son los cultos y las reuniones de oración. Amén. Y solamente una cosa, de todas las cosas que los discípulos le pedían pedir a Dios, le preguntaron una cosa. Los discípulos no le preguntaron: Dios, enséñame a andar sobre las aguas. Dios, enséñame cómo hacer milagros, cómo echar fuera al diablo, a los demonios. Evidentemente Jesucristo dice en su palabra que muchos vendrán en aquel día y dirán: en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Jesucristo le va a responder: apartaos de mí, nunca les conocí. Lo único que los discípulos le preguntaron a Dios: enséñanos a orar, enséñanos a hablar. La Biblia dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Amén. No nos podemos alejar de la oración. No nos podemos alejar del diálogo, de esa conversación rica que tenemos con Dios. Hay veces que hay que hablar con Dios y hay veces que tenemos que pausar y meditar y escuchar a Dios cuando Él nos está hablando. En la palabra de Dios hay vida. Amén. El mundo, sus deleites pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El salmista dice: yo he engrandecido mi nombre,
pero mi palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia dice que un día emite palabra a otro día. No he escuchado su voz, no hay un lenguaje, no hay un sonido. Pero como Dios habló desde un principio, la naturaleza misma se inclina a la voz de Dios y le da orden al otro día en lo que tiene que hacer. Zorzar, Zor, escóndete. Porque Dios lo mandó desde un principio. Amén. Hay que escuchar la voz de Dios. Rápidamente, no va con mucho tiempo. Me recuerdo que esta bien. Estoy destruido. Me siento que ya no hay oportunidad para mí. Después de haber estado en el Evangelio por par de años y experimentar a Dios hasta una altura muy agradable, que me llenaban de gozo y satisfacían mi alma y me ayudaban a seguir hacia adelante, me encontraba destruido, sin esperanza, y decía dentro de mí: bueno, ya todo ha salido a la luz. Ya todos conocen mi condición. Ya todo el mundo sabe lo que ha pasado. Después que administraba, ¿qué van a decir de mí? Ese es el que predicaba. Ese es el que aconsejaba. Ese es el que decía no haga esto. Ese es el que corregía. Me encontraba solo. Y decía dentro de mí: para mí no hay oportunidad. Me recuerdo bien que mi última semana, antes de entrar al hogar, mi esposa ya no quería saber de mí. Inclusive esa misma semana dije: no quiero ser más estorbo en la vida de mi esposa, porque todavía iba a la iglesia para complacerla a ella. Me sentaba, escuchaba, estaba loco, se terminaba el culto para irme para casa. Estuve así más de un año yendo a la iglesia, y eso es triste. Muchas veces, por la dureza de nuestro corazón, por la rebeldía, el dolor, la angustia, el momento que estamos atravesando, no podemos reconocer cuando estamos en la presencia de un Dios vivo, un Dios santo, un Dios que siempre busca el bienestar de cada uno de vosotros. Eso es lo que significa el amor en el griego, ágape. Amén. Aquel que busca el bienestar de otros sin esperar nada a cambio. El amor de Dios es un amor incomparable, inigual, que si no fuera por su palabra, no hay palabras que no han sido dadas para explicar cuán grande es el amor de Dios hacia vosotros. Le di la carta de divorcio a mi esposa y la firmé, y le dije: me voy a alejar y que ella siga así, yo muero en esto, ya para mí no hay oportunidad. Y me recuerdo bien que me levanté el último día que estuve afuera en la mañana. Eran aproximadamente las 8 de la mañana. Y mientras caminaba por la calle, yo decía dentro de mí: Dios mío, tú me has hablado a mí tantas cosas. Tú me has prometido a mí tantas cosas. La palabra de Dios dice que las promesas de Dios en Él son sí. Amén. Para los que pueden creer. Porque muchas veces Dios nos habla, Dios nos promete. Está en nosotros creerle a Dios, depender de Dios, estar seguro en Él, para que se cumpla lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y comencé a entrar a la cuenta con Dios, a hablar con Él y decirle: Dios mío, tú sabes que no tengo fuerza, ni tengo deseo, y no sé cómo, y no puedo, pero si de algo yo estoy seguro es que tú todo lo puedes. Y si te place a ti, yo te pido, Dios, que tú pongas todo en orden y tú hagas todo para mí. Mi esposa no me había hablado conmigo en 4 días y recibo un texto, un mensaje en mi teléfono. Y mi esposa me dice: tú eres una persona demasiado de buena para que esté en la condición en la cual te encuentras. Si tú verdaderamente quieres cambiar, vete para New Challenge. New Challenge era el último lugar que yo quería ir. Ya estaba ahí 2 años. Ya me había graduado de ahí. ¿Y qué iban a hacer de mí? Ya conocía más o menos el proceso. Sabía que iba a doler, que iba a ser fuerte, que no me iba a gustar.
Y si algo no le gusta a nosotros es el proceso. Muchas veces en el proceso queremos rendir, queremos darnos por vencido, queremos soltar todo y salir corriendo. Y el proceso es algo que es necesario que todos atravesemos. El proceso en el cual nos ha tocado a nosotros vivir es un proceso hasta el día que Cristo venga, si no es que la muerte no alcance primero. Y la Biblia dice que el día de mañana no le es prometido a nadie. Por eso que debemos procurar una cosa, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi ministerio no me va a salvar. Mi posición no me va a salvar. El único que puede salvarme se llama Jesús, el Cristo, aquel que dio su vida en el Calvario y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y me recuerdo después que mi esposa me manda ese texto, pasa el director general y lo saludo. Y veo que cuando pasa para en el stop y veo que hace así como, wow, mira cómo está Eliezer. Pero siguió. Entonces yo pude entender que el lugar era New Challenge. Dios me estaba confirmando que tenía que regresar. Entonces yo sabía que lo más probable no me iban a aceptar en New Challenge en Lowell, porque vivía en Lowell esta vez y ya había estado ahí. Yo le dije a mi esposa, bueno, hablé con ella y dije, si no me mandan para Lowell, lamentablemente yo no voy para el programa, porque yo pensaba que yo sabía más que Dios y más que mi esposa. Y pensaban que me iban a mandar a Lawrence o a Worcester. Entonces yo dije, bueno, llama si me aceptan en Lowell, yo voy para Lowell, si no, no voy. Entonces me dijo, te aceptaron. Yo dije, ahora sí, ahora tengo que regresar. Me recuerdo cuando llegué cautivo, ciego, aunque sabía que Dios, podía entender que Dios quería hacer algo, no podía asumir, no podía entender bien, porque cuando uno está ciego, uno está cautivo, uno puede ver el asunto, la condición del momento claramente. Uno puede ver lo que Dios quiere hacer, la oportunidad que Dios le da al ser humano. Y me recuerdo que no quería cambiar, pensaba estar unos 30 días y ya mismo me botan o ya mismo salgo huyendo, porque el dolor era grande y no pensaba que iba a ver la mano de Dios operar en mi vida otra vez. Y comencé a tratar con Dios, comencé a acercarme a Dios y investigar y preguntar y cuestionarle a Dios el por qué. Dios mío, no entiendo por qué me encuentro en esta condición, por qué me encuentro en esta situación, atravesando este momento otra vez. ¿Por qué pequé contra ti? ¿Por qué me alejé? ¿Por qué si yo quería tanto me alejaba? Y es bueno las intenciones, la disposición del corazón es algo muy importante, pero solamente no pueden haber intenciones, deseos. Hay tiempos que tenemos que actuar, que tenemos que andar en lo que Dios nos ha ordenado andar. Tenemos que trabajar, que tenemos que echarle mano a la obra. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Amén. Y Dios comenzó a tratar conmigo. Mi esposa no quería saber de mí. Y me recuerdo que en el proceso mi esposa y yo escribíamos cartas y ella me decía, no puedo creer tanto dolor como tú me has traicionado. No sé qué vamos a hacer. Por el momento no quiero saber de nuestro matrimonio. Restáurate, procura estar bien delante de Dios. Y eso me causaba tristeza, me enojaba y decía, ahora sí que me busqué un lío. Después que Dios me había bendecido y me ha entregado todo en mis manos, había perdido todo lo que un día Dios me había dado. Y me recuerdo, como siempre, esperamos el momento difícil, esperamos el cantazo, esperamos el dolor, y no debe de ser así.
mientras Dios pueda ser hallado y mientras todo marche bien, es cuando debemos acercarnos más a Él en agradecimiento y buscar su rostro, buscar su presencia como nunca, para que todo siga marchando bien. Pero si tú eres como yo, muchas veces espera que llegue el momento difícil para decir: voy a entrar en campaña de oración, ahora voy a ayunar, ahora voy a vigilar. Y comencé a derramar mi alma delante de Dios y pedirle a Dios como mi esposa, como nunca. Y tú sabes, nos convirtiemos en poetas y filósofos y todo eso. Y Dios mío, mi esposa, tú sabes esto y lo otro. Y me recuerdo que mientras oraba un día en el altar, el Espíritu Santo me dice: estás orando mal. Entrégame tu corazón, echa tus cargas sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Amén. Y comencé a cambiar mi oración y comencé a decir: Dios mío, bendice a mi esposa, en tu mano la entrego, que ella te pueda amar a ti sobre todas las cosas, porque yo sé que entonces todo saldrá bien. Amén. Si nuestra oración hacia alguien que queremos, a alguien que amamos, debemos pedirle a Dios que tengan un encuentro genuino con Cristo y que sobre todo que amen a Dios sobre todas las cosas. Trabajamos mejor, funcionamos mejor, ministramos mejor, somos mejores padres, somos mejores esposos, mejores hijos, mejores miembros de congregaciones, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces vamos a aprender a amarnos los unos a los otros. Comencé a pedirle a Dios. Y yo pensaba por un momento, como pensó el salmista, que no iba a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Algunos estudiosos dicen que posiblemente el salmista escribió este capítulo antes que fue ungido. Otros dicen cuando fue librado de la muerte a través de las manos de Abisaí, si lo estoy traduciendo correctamente. Amén. Y no sabemos, y no es importante si no sabemos que el salmista estaba atravesando un momento difícil en la vida que nadie puede escapar. El momento difícil nos va a llegar a cada uno de vosotros. El dolor, la pérdida de alguien que amamos, nos va a tocar vivir. Amén. Porque esta vida es así. Quisiera decirte, si te pudiera hablar y decir que cuando uno viene a Cristo, todo va a ser color de rosa. Todo se va a mejorar. Todo va a ir bien y nada malo te va a acontecer en el camino. No es así. En este mundo, en esta vida, vamos a experimentar el dolor. Vamos a experimentar la soledad. Vamos a experimentar la traición. Yo no sé si tu matrimonio está siendo sacudido. Yo no sé si, como muchas veces el enemigo le dijo a mi madre y mi padre: tu hijo lo voy a matar y voy a acabar con él en la droga. Yo no sé si tú estás clamando a alguien en tierra lejana, pidiendo a que Dios le salve por tu finanza, un trabajo, tus hijos que tú no has visto, cualquiera que sea tu situación, tu ministerio, lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué te está diciendo tu situación? ¿Qué te está diciendo la problemática? ¿Qué te está diciendo el diablo y los demonios? El diablo siempre ha sido un mentiroso, es padre de mentira. No debemos prestarle oído a lo que el diablo nos está diciendo, a lo que nos está diciendo el mundo, a lo que nos está diciendo la circunstancia, lo que nos está diciendo la prueba. Hay una voz que debemos de escuchar y es la voz de Dios. La voz que dice: yo estoy contigo, no importa lo que tú estés atravesando. Aún en el valle de la muerte, yo estoy contigo. Que yo soy tu Dios, y aunque un ejército acampe contra ti, no debes temer,
tu corazón, que cuando pase por las aguas no te ahogarán y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Que escudo y adarga es la verdad de Dios. Y no debes temer ningún terror nocturno, ni saeta que vuele de día. La Biblia dice que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Él es tu entardante, Él es tu fuerza, Él es tu protección. En el momento difícil no hay por qué temer. Vamos a ver la protección, vamos a ver la guianza, vamos a ver el cuidado de Dios en la angustia, en la aflicción. Nos toca algo a cada uno de vosotros y es creerle a Dios, confiar en Dios, depender de Dios totalmente. Dios no se equivoca. Dios sabe todas las cosas. Estamos en el pensamiento de Dios. Estamos colocados en lo más profundo del corazón de nuestro Padre Celestial. Dios no necesita mi ayuda. Dios no necesita mis órdenes. Jehová es perfecto en todos sus caminos. Él no comete errores ni tampoco se equivoca. Dios no tiene dos voces, Dios tiene una voz y su voz es verdad, y contra esa verdad no hay nada que se levante, no hay nada que la derriba, no hay nada que se pueda oponer contra la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nos dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees en mí, dice el Señor Jesucristo, capítulo 14 de Juan. Pero me llama la atención que en el capítulo 12, si no me equivoco, si mi mente no es infiel, versículo 27, Jesucristo mismo, antes de decir no se turbe vuestro corazón, dice: hasta ahora está turbada mi alma. Pero termina y dice: pero para esta hora, para este momento, yo he llegado. Va a llegar momento, va a llegar la ansiedad, la frustración. Se va a querer turbar vuestro corazón. Pero hay que saber y entender que Dios está con nosotros. Que nuestra barca no se va a hundir. Que ninguna mar va a tocar nuestra morada. Y si algo sucede, mientras estemos sirviéndole a Dios y siéndole fiel a Dios, todas las cosas ayudan y obran para bien siempre y cuando confiamos en Él y estemos ejerciendo y cumpliendo con la responsabilidad que Él ha puesto sobre nuestros hombres. Vamos a ver la bondad de nuestro Rey y Salvador. Vamos a creerle a Dios. No se preocupen por nada. Sigamos buscando de Dios. Sigamos unidos buscando su rostro, ayudándonos los unos a los otros, esperando en Dios. Amén. Aguardemos a Jehová, que nos esforcemos, que se aliente vuestro corazón, que podamos recobrar ánimos en este día, que podamos recobrar fuerza en este día y que podamos esperar en Jehová. Hay que esperar en Jehová. Muchas veces erróneamente escuchamos esta explicación. Yo dudo que la han escuchado. Aquí dicen: no le pidan a Dios paciencia, porque Dios te va a dar prueba. Paciencia es un fruto del Espíritu y es necesario que cada uno de nosotros ejercemos y podamos experimentar ese fruto maravilloso que viene a través de la persona del Espíritu Santo. Lo que significa eso es que en el momento difícil, como le creemos y confiamos y dependemos de Dios, nuestro amor hacia Él, nuestra confianza hacia Él, nos va a hacer ejercer la paciencia que Él ha depositado en cada uno de nosotros a través de la persona maravillosa del Espíritu Santo, y vamos a poder esperar en Él. Esperemos en Dios, confiemos en Él. Él estará con vosotros
nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, estará con vosotros hasta el fin. Dios le bendiga mucho. Sigan orando por mi persona hasta que mi parte la pastora con nosotros.